Hola a todos, estamos acá de vuelta con otra entrevista con emprendedores. Yo soy Nicole, soy creadora de contenido y tengo este canal donde estamos haciendo entrevistas con emprendedores argentinos que están en Argentina o en el exterior o también extranjeros que viven en Argentina y tienen sus propios emprendimientos. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a contar sobre su empresa que está trabajando en todo que es inversiones inmobiliarias. Yo no quiero decir más para no equivocarme, así que le introduzco y le paso el micrófono. Hoy estamos hablando con Pablo Eitner, que es el cofundador y CEO de Crowdy. Nos va a contar un poco sobre cómo está impactando el rubro inmobiliario en Latinoamérica, en Argentina, y contarnos un poco de cómo funciona. Así que le paso el micrófono, le digo gracias por estar acá, así que le paso. Dale. Bueno, Nicole, antes que nada, mil gracias. Me encantó la invitación, me encantó la propuesta. Estuve viendo algo de tu contenido y está buenísimo. Me parece súper original el enfoque que le estás dando. Así que nada, mil gracias por darnos este espacio para estar aquí y por charlar descontraídamente un rato sobre lo que estamos haciendo. Bien, Crowdy, básicamente lo que está haciendo hoy es la tokenización o fraccionamiento de proyectos inmobiliarios como una solución B2B, es decir, soluciones para empresas, y permitir que las distintas empresas de la región puedan sus proyectos dividirlos en fracciones para llegar a un público muchísimo más amplio sobre la base de la confianza que la gente tiene en la trayectoria de cada uno de estos desarrolladores. Y de esta manera permitir que en América Latina, donde todo el mundo quiere invertir en negocio inmobiliario, donde es la principal referencia de reserva de valor y de plusvalía, ahora pueden hacerlo a través de una solución que vincula directamente la necesidad del desarrollador con la necesidad de la gente y la posibilidad de amalgamar las dos, te diría, voluntades para crear un nuevo entorno donde la gente masivamente puede financiar los proyectos de los desarrolladores. Está buenísimo. Más en un país como Argentina, donde sabemos que mucha gente guarda sus ahorros de Mm. forma fuera del sistema bancaria, ¿no? Y más la gente que por ahí no tiene acceso a una cuenta en el exterior para guardar esos ahorros. Entonces, ¿podría contarnos un poco cómo funciona esto de fracción de los inmuebles? Sí, a ver, el fraccionamiento de propiedades o en algunos casos le llaman crowdfunding, nosotros no hacemos crowdfunding, nosotros ya estamos en otro estadio de esto. Eh, en nuestro caso, primero que nada, se sustenta en los instrumentos legales que cada desarrollador tiene. Cuando digo de cada desarrollador, no me refiero solamente a un desarrollador particular en Argentina, me refiero al marco jurídico que cada país tiene. Porque hoy Crowdy está operando ya en 3 países y estamos por crecer en 2 más, esperamos que antes de que termine el año. Y esto como pasos fundacionales, porque no podemos abarcar todo al mismo tiempo, de lo que esperamos se extienda a 17 países en Latinoamérica, ¿no? Entonces, la clave de esto, la clave y la esencia de cualquier proyecto en América Latina tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la seguridad que se puede llegar a construir en torno a algo en el contexto del país donde se esté. Es decir, muchas veces la seguridad jurídica no es el principal atributo que tienen los países de Latinoamérica. Entonces, la seguridad se tiene que dar a partir de otras entidades. En este caso, es cada uno de los desarrolladores inmobiliarios y utilizando los mecanismos e instrumentos legales que cada país nos da. Esencialmente nos centramos en los instrumentos que normalmente el desarrollador utiliza para vender y sobre esa base se estructura un contrato donde se generan los múltiples tokens o fracciones. A partir de ahí, a partir de ese momento donde eso se hace en el marco jurídico vigente, el proyecto entra a tener una entidad 100% digital, 100% virtual. Y todo el proceso de asignación de los tokens, de asignación de los derechos asociados a las fracciones, de la posibilidad que la persona acepte esa asignación, firme el instrumento sin necesidad de ir presencialmente a ningún lado y en la forma en la cual realiza los pagos, que no son a través de cloud, los pagos se realizan de forma directa de cliente a desarrollador, se instrumenta de forma 100% digital. De esta manera se bajan las fronteras y se permite que a través de ese token se bajen los montos requeridos para participar en el negocio inmobiliario.
qué bueno, especialmente pensando en gente que por ahí no pueden comprar una propiedad entera, ¿no? O sea, permite que mucha gente accede de esta forma, girar un poco más los ahorros que tienen y por ahí algún día poder comprar su propio inmueble. Me gustaría saber cómo llegaste a esto. O sea, vos antes trabajabas de dependencia y ahora entraste en el mundo de emprendedor. Entonces, contanos un poco cómo fue ese camino Bien. a llegar donde estás hoy. Bien, bien, bien. Bueno, a ver, yo soy ingeniero de base, luego hice un máster en economía en España, hice también un MBA, un Executive MBA en Argentina, una de las mejores escuelas de negocios que hay en Argentina, que es el IAE. Eh, y ese proceso de formación lo fui llevando en paralelo a lo que fue mi vida corporativa. Yo trabajaba esencialmente en el mundo de petróleo y gas, tuve algunas expatriaciones, de hecho, trabajé en la empresa más grande de Argentina del rubro, lo mismo la empresa más grande de Brasil del rubro. Eh, y trabajé primero en gestión de portafolio, luego trabajé, o sea, en planning, luego gestión de portafolio, y luego empecé a incursionar en el desarrollo de negocios. En mi última etapa laboral corporativa, empecé a trabajar en desarrollo de negocios internacionales de esta compañía. Y mi último rol fue como country manager en Bolivia de esta compañía. Pero siempre estaba esta inquietud de ir más allá, de primero generar un impacto un poco mayor que el que podía estar generando en los proyectos que llevaba adelante, donde teníamos impacto en diversas comunidades, donde realizamos actividad exploratoria en lugares donde no había nada y generando un impacto económico positivo, pero al mismo tiempo cuidando el impacto medioambiental que se generaba, ¿me entiendes? O sea, era una actividad bastante desafiante desde ese punto de vista, pero había también algo que me llevaba a querer ir un poco más allá, y esto es muy personal, o sea, cada emprendedor o cada persona tiene sus propios movilizadores en torno a esto. En mi caso particular, quería generar un impacto más allá de lo que estaba haciendo, y quería afrontar desafíos, ya era country manager de un país, de una empresa extranjera en otro país, con todo lo que implica. Y había algo más que quería hacer. Es así que me desvinculo de esta compañía. Con mi esposa decidimos quedarnos en ese momento en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, un lugar maravilloso que realmente recomiendo. Y empecé a evaluar qué se podía llegar a hacer. En ese proceso me di cuenta que la gente no tenía acceso a alternativas adecuadas de inversión. Y lo único que podía hacer, y esto parece muy loco porque uno lo dice en Argentina, lo dice en Colombia, lo dice en Brasil, o eventualmente lo dice en Estados Unidos, uno ni se imagina que en países que hay actividad económica relevante, obviamente no son de la envergadura de México o de Brasil, pero que hay actividad económica relevante, la gente no tiene dónde poner el dinero y hay solamente plazos fijos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siendo que hay al mismo tiempo muchas necesidades. Entonces, cuando empecé a investigar esta problemática que veíamos en Bolivia, me di cuenta que ocurría en varios países de la región y en muchos países de Latinoamérica. Yo también ya sabía que cualquier cosa que yo fuera a hacer como emprendedor la iba a anclar en tecnología. Porque una vez que se ancla en tecnología, no es barato ni fácil, pero una vez que uno satisface una necesidad con un producto anclado en tecnología, las posibilidades de expansión y de llegar a otros mercados son muchísimo mayores y mucho más fáciles y generan mucho más acceso. ¿Okay? Y ahí ocurrió un poco la magia, ahí ocurrió la idea de vincular el negocio inmobiliario, siendo el principal referente de todas las personas, que además genera mucha actividad económica y genera mucha inclusión porque genera empleo, y donde todo el mundo quiere participar del negocio inmobiliario y ahora como alternativa de inversión con una solución tecnológica. Y ahí nace Crowdy, que originalmente nace en Bolivia. A raíz de la pandemia, por decisión familiar, básicamente, decidimos volver a Argentina para estar más cerca de la familia. Y ya que estamos ahí, dijimos, bueno, lancemos en Argentina también. Y ahí sí empezó a ocurrir gran parte de la evolución de lo que fue, lo que es Crowdy hoy. A partir de ahí empezamos con una solución utilizando instrumentos eh, legales que en Bolivia eran un poco más complejos, como ser un fideicomiso o un trust, digamos, en Estados Unidos, que es un instrumento ideal para hacer esto, para fraccionar y permitir que la gente participe con poco dinero, y empezó a evolucionar. Y a partir de ahí empezó a evolucionar y pasamos desde ese B2C, donde el servicio se le daba a la gente y la posibilidad de que llegara,
donde fue muy bien recibido, la gente hizo bastante dinero, estamos cerrando ahora un nuevo proyecto donde ya se cierra el ciclo y la gente ha hecho rentabilidades verdaderamente muy interesantes para lo que es el negocio y la región, Qué a bueno. un negocio donde empezamos a ofrecerlo como servicio a los desarrolladores. Pero básicamente, ¿por qué? Porque en ese proceso nos dimos cuenta que era muy importante para nuestra solución que utilizaba instrumentos legales adecuados, que la solución tecnológica era satisfactoria, que daba buenas rentabilidades, pero era muy importante para poder escalar a los ratios necesarios y exigidos para poder llegar a muchas más personas, generarlo sobre una base de confianza. Y era ahí donde entendimos que empezar a trabajar con los desarrolladores inmobiliarios del país que sea, pero sobre la base de la trayectoria que cada desarrollador tenía, era clave para llegar a los niveles de crecimiento que estamos teniendo actualmente. Qué bueno, a mí me fascina este proyecto porque sí, o sea, en los Estados Unidos también es el sueño de tener tu propia casa, ¿no? Pero la diferencia es que tenés mucho más facilitar acceder a un crédito. Encima tenés un montón de programas que por ahí son gente que compran su primera vivienda y por ahí no tiene que poner ni un dólar para acceder a un crédito o el porcentaje que requiere es un por ciento, 3%, entonces podés adquirir una propiedad y después, no sé si quieres comprar otra. O sea, hay mucho más facilidad acá que en Latinoamérica y entonces a mí me fascina lo que están haciendo porque me parece genial, ¿no? Porque es lo que, como vos dijiste, es lo que todos quieren, acceder a tener una forma de invertir su plata que le genera algo y por ahí algún día comprar su propiedad o pensar en algo más grande de lo que tienen ahora, ¿no? Más en una economía tan volátil como lo de Argentina. Entonces eso va a mi próxima pregunta, lo cual es, ¿cómo impacta la economía a tu emprendimiento, a los proyectos que tienen? Bien. A ver, el comentario que acabas de hacer es clave y es genial porque esa estabilidad que muchas veces existen en los países más desarrollados, o sea, en Estados Unidos hay múltiples formas de acceso al financiamiento, pero requiere de cierta estabilidad. Si bien los ciclos económicos están contemplados, son sistemas que requieren de estabilidad, tanto macro como micro e individual. Sí. De golpe, si una persona, por la circunstancia que sea, se quedó sin trabajo, aunque fuere poco monto el que tiene que pagar, genera un inconveniente. Lo mismo ocurre con el incremento de las tasas de interés que hemos visto en el último año. Hay muchas personas que se vieron en serias dificultades de poder pagar la cuota del préstamo hipotecario que tuvieran, aunque sean 30 años, 50 años o lo que fuere. Y eso ha dificultado la vida de muchas personas. En Argentina, por caso, estos ciclos se dan en periodos mucho más cortos y son mucho más fuertes. Y es ahí donde empieza a ser necesario ofrecer soluciones que sean a prueba de esos ciclos. Y acá es la clave de Crowdy. Crowdy lo que ofrece es que en forma directa una persona pueda participar, ¿ok?, de el negocio inmobiliario como negocio. En un primer momento una persona que compra $2.000, $3.000, $5.000 o lo que sea que su presupuesto le permita, en una inversión que va a tener su rentabilidad, no va a tener una casa al otro día. Pero lo que ocurre es que este esquema, y ya estamos en el tercer ciclo en algún proyecto, este esquema de financiamiento e inversión que se da entre el desarrollador y el cliente va haciendo que esa persona empiece a multiplicar esos fondos que va colocando y que hoy puede ser compró una parte de un proyecto y después compra otra parte de otro proyecto y después junta y compra otro proyecto distinto porque se va generando un esquema de canje, porque empieza a tener un valor en sí mismo esa fracción que la persona adquiere y que el desarrollador genera. E inclusive hay casos donde esas fracciones los desarrolladores las utilizan para canjearla por materiales de proveedores o inclusive para darla como premio a sus propios empleados. Ya empieza a tener una entidad ese token como tal, que de otra manera sería muy difícil que el ladrillo o no sé, 3 porcelanatos o un lavamanos tuvieran esa entidad. Acá tienen una parte del todo.
Cuando eso empieza a surgir en ciclos, puede ocurrir que esa persona que empezó invirtiendo $2.000, eso fue generando, se convirtió en un proyecto, se benefició de la plusvalía del proyecto terminado, se vendió ese, adquirió parte de otro proyecto y a lo largo del tiempo fue adquiriendo otras partes, otras fracciones de distintos proyectos y no necesariamente el mismo desarrollador, puede generar que al cabo de un tiempo tenga los montos necesarios para poder adquirir una vivienda. Y siempre basado sobre el principio de activos, no de pasivos. No fue una deuda en ningún momento, ni una cuota que tuvo que pagar con un interés. Adquirió un activo y ese activo fue teniendo plusvalías. Ahora bien, esa economía real no siempre está asegurada una plusvalía de un 20%, un 30%, un 5%, lo que sea, porque hay ciclos económicos detrás, ¿no? Pero empieza a dar mucha más libertad financiera, mucha más independencia y permite que al cabo de los ciclos, eventualmente esa persona que había arrancado invirtiendo en un negocio inmobiliario termina adquiriendo una unidad. Quizás no la misma unidad sofisticada en la cual invirtió al comienzo, pero sí una unidad que le sirve. Y esto a su vez empieza a generar, cuando la inversión es directa, no es financiera, cuando la inversión es directa de economía real, genera movimiento económico, genera empleo. Y ahí empieza a nutrirse todo el ciclo económico que arranca desde la esencia de un proyecto, de un país, de una región, ¿se entiende? Y eso es lo que hace a Crowdy única, eso es lo que la hace distinta de otras soluciones. Por lo demás, es haber amalgamado distintos elementos que existen, instrumentos legales, instrumentos tecnológicos, necesidades que existen y que hemos identificado, pero esa conjunción de soluciones con el enfoque que le estamos dando es lo que creemos que la hace única. Ahora, soluciones similares en Latinoamérica hay un montón. Cada uno se especializa en algo. Nosotros tenemos muy claro lo que estamos haciendo, los clientes están muy satisfechos, están muy conformes con la solución. Lo que ocurre es que a veces lleva tiempo que un proyecto se termine de cerrar. Hay gente que en el primer proyecto o en el primer ciclo llevó 2 años, hay gente que llevó menos tiempo, pero lleva tiempo construir esta solución. Hoy, a partir del nuevo servicio a los desarrolladores, estos ciclos se están acelerando y estamos desplegando en varias regiones de Argentina y estamos ya, como dije, en 2 países de Latinoamérica, Paraguay y Bolivia, y estamos con 2 más en carpeta antes de que cierre el año y viendo también qué hay. Y esto es, de vuelta, lo que hace única a Crowdy, ¿no? Permitir amalgamar y juntar distintos elementos para juntar la necesidad del desarrollador con la necesidad del cliente y que al cabo del tiempo, eso que fue una inversión en un primer momento, termine siendo eventualmente un techo para alguien que nunca podría haber soñado en llegar a ese techo de esta forma, en países con una complejidad macroeconómica muy fuerte, pero que sirve para aprender y aplicarlo en países con economías más estables. Sí, para mí, o sea, lo que rescato de todo que dijiste es la posibilidad de proyectar a un largo plazo y un futuro más positivo, ¿no? Porque por ahí decís, ok, nunca voy a poder acceder a nada y o sea, está bueno poder proyectar y sentir que algo podés tener, ¿no? Empezando a poco y Eso es lo que esperando, ¿no? Y confiando, obviamente, pero es genial. Amo, amo, amo esto. O sea, amo esto más allá de la empresa que están generando y lo que han construido y cómo han cambiado el enfoque y enfocado más en cosas que pueden hacer sostener más el negocio, ¿no? Y llegar a más gente. A mí me encanta la parte de inclusión, de poder incluir más gente que antes, ¿no? Alcanzar a gente de la población que por ahí nunca pensaron en esto, nunca pensaron en esta posibilidad, pero sí existe. Y eso está muy bueno porque en parte por qué hago estas entrevistas es para hablar sobre las cosas buenas que están pasando en Latinoamérica, en Argentina, porque a veces hay este sentimiento, bueno, que hablamos,
antes de la grabación, sentimiento a veces como negativo, ¿no? Y pensar que nada va a mejorar, nada bien puede salir de esto por contexto fuera de lo personal. Y para mí hay mucha creatividad, hay muchas cosas buenas que están saliendo y me emociona pensar en eso y pensar en todo el talento que está esforzando y moviendo el país a pesar de las dificultades, ¿no? Sí, sí, como hablábamos también antes de la entrevista, a ver, yo soy un convencido y estoy convencido de que crisis son oportunidades, ¿no? Yo creo que el ADN argentino tiene como todos cosas muy positivas, cosas que no lo son tanto, pero sí la capacidad de resiliencia creo que es una característica que podríamos destacar entre los atributos positivos de ser argentino y esta capacidad de generar y de aprovechar las crisis positivamente, ¿no? O sea, hay quienes no, aprovechan las crisis pero en un sentido distinto. En este caso digo que las crisis son oportunidades y esa resiliencia y esa exigencia de ir un poco más allá permite generar soluciones muy, muy potentes. Hay gente que está haciendo cosas muy interesantes, no solo en Argentina, yo lo veo también en Paraguay, por ejemplo, en Bolivia, ni hablar de otros países donde hay un contexto un poco más, te diría, amigable con lo que son inversiones y demás, pero hay mucha creatividad y creo que las crisis en sí mismo, los cambios permanentes, llevan a extremar las capacidades, la innovación y la creatividad de las personas. Y creo que eso es un poco algo que nos está caracterizando en Argentina y hay muchísimo para hacer y, a ver, claramente el optimismo es una característica que también tenemos, ¿no? Si no, no sería posible. Pero sí es importante también aquellas personas que de alguna manera han tenido acceso a lo largo de su vida, poder volcarlo y tratar de hacerlo con impacto. Yo creo que el tener propósito, la otra vez en una charla que di a un grupo de Bolivia que estaban estudiando un posgrado en FinTech o algo así, les hablaba de esto, que es clave en cualquier actividad que uno tenga tener un propósito. Y cuando uno tiene un propósito, es raro que no, pero normalmente un propósito tiene un impacto. Genera un impacto positivo, genera un impacto para hacer que el entorno el día de mañana sea un poquito mejor, aunque sea que lo que era antes de eso que se empezó a realizar. Con lo cual es clave, hoy por hoy, y no es simplemente una moda, ¿no? El generar un impacto positivo en el entorno, medioambientalmente, socioeconómicamente, es clave. Creo que hoy estamos viendo mucho de esto, ¿no? Hay muchas compañías que están enfocándose, sobre todo las compañías serias. Hay algunos otros emprendimientos que, bueno, no tendrán mucha vida o sí, ya se verá, pero en general las startups están teniendo una vocación por generar un impacto positivo relevante. Y eso es clave. Eso es clave porque cuando, aunque sea con poco, se va haciendo, ya empieza a contagiar. De hecho, nosotros estamos trabajando en un proyecto con gente de Córdoba, un poco paso a paso, que es claramente un proyecto social el que ellos tienen, donde están incluyendo a gente de comunidades verdaderamente marginadas y gente que inclusive ha estado presa, para incluirlos donde verdaderamente están excluidos del sistema, para incluirlos y realizar una serie de tabiques de material utilizando botellas plásticas, ¿no? Entonces estamos trabajando con ellos para ver cómo hacemos de amalgamar lo que ellos están trabajando con la potencia que tiene Crowdy para poder llegar a llevar a esos proyectos a otro nivel y asimismo generar más actividad para esa gente que asimismo genere mayor inclusión. Entonces, muchas veces es loco cómo desde una solución se pueden empezar a generar vínculos y redes que van teniendo un impacto mucho más allá de lo que se había previsto en el propósito inicial, ¿no? Pero esto está pasando verdaderamente y es muy positivo. Sí, wow, qué lindo escuchar, porque sí, de la industria inmobiliaria, o sea, no es solamente la gente que participan de esas fracciones, pero no también la construcción de esos lugares donde la gente vive, el mantenimiento, o sea, hay un montón de gente que está involucrado en eso, que requieren empleo y todo, así que el impacto es
expansional. No sé si lo dije bien. A veces me sale bien mal las palabras, pero Múltiple. La realidad es que terminás impactando a múltiples comunidades, en múltiples aspectos sí. de la actividad económica y de la sociedad como tal, ¿no? Tanto la persona que invirtió y que va a tener algo más en el futuro que lo que tenía ahora y eventualmente al cabo de 5 años, 5 ciclos, 6 ciclos, 7 años se verá, tiene su propia vivienda, pero en el medio hubo mucha gente que a través de un mecanismo complementario de financiamiento de proyectos, donde los desarrolladores se pudieron financiar de otra manera, y especialmente en países donde el financiamiento es caro y escaso, pudieron permitir que sus proyectos llegaran a buen puerto, se concluye el proyecto y en el camino generó trabajo para la gente que participó. No es menor, la verdad que es un gran, te diría, tiene un enfoque holístico bastante importante, el permitir que los proyectos de economía real continúen su vida, ¿no? Y claramente Crowdy viene a complementar, no va a dar solución absoluta a todo, pero viene a complementar y a ayudar en ese camino que esos desarrolladores necesitan. Bueno, Pablo, te felicito por todo esto porque es un trabajo muy importante y estoy muy emocionada por todo, para seguirte y ver cómo evoluciona todo y cómo van creciendo. Yo podría seguir hablando todavía más de, bueno, del impacto social y todo más, pero bueno, vamos al Lightning Round, que son preguntas rápidas sobre cosas bien argentinas. Así que arrancamos con ¿cuál es el mejor lugar de Argentina que has visitado? Bien, Argentina tiene múltiples lugares fabulosos y hermosos, pero sí te puedo decir que uno de los mejores lugares es donde vivo, que es Mendoza. Yo soy mendocino, nací en Mendoza, estuve muchos años fuera en la actividad corporativa y en el último tiempo, a partir de pandemia, decidimos quedarnos aquí y hoy desde aquí estoy proyectando lo que estamos haciendo en distintos lugares. Obviamente hay lugares que amo y que me encantan, no solo de Argentina, sino también de la región, pero Mendoza, sin lugar a dudas, es uno de los lugares para estar, para vivir, para conocer quien no haya venido, porque tiene una oferta enorme de cosas para hacer. Uy, sí, amo. Soy re fan de Mendoza. Sueño con volver. Perfecto. Te pregunto, ¿rock nacional o cuarteto? Rock nacional, rock nacional. Me gusta el cuarteto, pero prefiero rock nacional. Perfecto. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu banda favorita de rock nacional? Bueno, hay varias que me encantan. Hay una mendocina que me encanta, que es Los Enanitos Verdes, que ya tiene buen tiempo, no es nueva. Los Kylax también me gustan mucho. Nada, hay varias, pero sí son dos que te podría mencionar así tranquilamente. Perfecto. ¿Fernet con coco o cerveza? Fernet con coca. Perfecto. Con Y coca por nadie queda último, mejor. Y ahora ahí, tengo que se, probar. y ahí sale un debate, porque ahí los puristas dicen que no, que es con coca tradicional. Bueno, y por último, ¿cuál es tu sándwich de miga preferido? Roquefort con queso San de miga, que es Roquefort, son triples, que es Roquefort, queso barra, y no me acuerdo qué otro tipo de queso tenía. Eran tres quesos distintos en un único sándwich. Fabuloso. Wow, hay que probar. Para los fanáticos de queso. Sí. Bueno, Pablo, fue realmente muy lindo hablar con vos, aprender un poco más sobre lo que están haciendo, cómo están impactando. Estoy muy emocionada, como te dije, para seguir los proyectos y cómo vienen. Así que bueno, te quiero agradecer un montón por estar acá. Vamos a estar publicando esto en YouTube y en Spotify. Pero nada, te digo mil gracias por estar acá. Lo aprecio tu tiempo un montón. No, gracias a vos, ha sido un gusto, ha sido súper divertido, me encanta lo que estás haciendo. A disposición cuando necesites, seguimos charlando en otro momento, lo que sea. Y está muy bueno. Y te felicito verdaderamente por el contenido que estás generando, que está súper interesante e innovador. Ay, gracias. No,